Muy bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Camino, Verdad y Vida. Esta es la segunda parte del pecado. Ya habíamos hablado de cómo empezó el pecado en la eternidad a través del lucero, de Lucifer. También habíamos hablado qué es el pecado, cuál es la definición de pecado. Hablamos errar en el blanco, cuando tú tienes un propósito en tu vida y te estás desviando de ese propósito. Hablamos también de cómo comenzó el pecado en la humanidad a través de la historia de Adán y Eva. Y también nos referimos mucho a una palabra, que esa palabra es orgullo. Este orgullo es el que trae consigo y trae detrás todos los pecados, toda la maldad. Y que al fin y al cabo tú y yo, así no matemos, no robemos, te creas muy bueno, pues todos tenemos un grado de orgullo en nuestras vidas. Y esto es lo que hace que ya haya maldad en nuestros corazones. Incluso tenemos un pecado, todos que hemos cargado con este pecado, con esta dificultad, y es el despreciar a Cristo, el despreciar a Dios, el darle la espalda a Dios. Eso es un pecado, porque la Biblia nos da en los 10 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando Dios se refiere a esto, se refiere es que Él debe ser el número uno en nuestra vida. Y cuando tú pones de número uno tu trabajo, a tu familia, a tu papá, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, tus planes, tus proyectos, pues ya estás despreciando a Cristo, quitándole ese lugar de importancia a Él. Y esto es un pecado, que es el primer mandamiento. Entonces mira que si tenemos maldad, orgullo, despreciamos a Cristo, tenemos de qué arrepentirnos, de verdad debemos acercarnos a Dios. Y estudiamos Génesis 3, que es la historia de Adán y Eva, cuando comen de este fruto, y llegamos hasta el capítulo 9, así que nos vamos a ir al versículo 9 del capítulo 3, Génesis 3. Vamos a leerlo otra vez desde el primero, y dice así: desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos, y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el versículo 7. Y vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por este momento que nos permite reunirnos y escuchar este video en tu nombre. Dispón nuestros corazones, abre nuestras mentes espirituales y permite que tu voz, la voz de tu Espíritu Santo, sea la única que hable. Yo hoy me quiero hacer a un lado para que seas tú el protagonista, como siempre, de este mensaje, de esta palabra, que seas tú entrando a nuestros corazones, esa palabra haciendo nido en nuestras vidas, y que la podamos poner en práctica, nos exhorte, nos haga diferentes, nos cambie, porque realmente la palabra de Dios es la que nos da esa convicción de pecado y de juicio a través del Espíritu Santo. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, dispón este momento para poder recibir de la mejor manera tu palabra, y que podamos aprender para tu gloria y para ganar a nuestra familia. Todo te lo hemos orado en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Rey eterno. Amén y amén. Muy bien, hablamos también acerca de la astucia, de la sabiduría, de la inteligencia, del conocimiento, pero vamos a seguir depurando versículos por versículos, porque hay detalles que se nos escaparon y es importante reafirmar en esta historia de Adán y Eva. Otra vez, capítulo 3 del Génesis, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales que el Señor Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comas del árbol del huerto, de todo árbol del huerto. Entonces aquí hay dos cosas. Primero, la astucia, que ya lo estudiamos, no lo vamos a recalcar, es la inteligencia satánica, la astucia. Y lo segundo es la pregunta que hace Satanás: con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Mira lo que está diciendo Satanás. Te está poniendo duda en el corazón de Eva,
para decirle, ¿verdad que no puede comer de todo esto que está aquí, de todo árbol del huerto? Cuando realmente ese no es el mandato. El mandato es que no podía comer de un fruto, que era el fruto del conocimiento, de la ciencia, pero en el huerto había muchos árboles. Podían comer de todo, solamente estaba prohibido ese. Y empezó a decirle, ¿con qué Dios le ha dicho que no pueda comer de nada de esto? Y versículo 2, la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y acá hay un problema. Primero, si hay dudas en tu corazón, si hay incógnitas en tu vida, si hay cuestionamientos para con Dios, analiza tu vida, porque eso no viene de parte de Dios. No quiere decir de que cuando yo me acerco a Dios yo no puedo tener interrogantes, claro, y yo creo que todos, absolutamente todos tenemos interrogantes. Dios, ¿por qué permite esta situación? Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto? Yo quisiera que Dios me explicara esta situación. Y no está mal. El problema es la actitud y la disposición que tienes para preguntarle a Dios. Porque no es lo mismo que tú te acerques a Dios y le digas, bueno Dios, entonces yo por qué me merezco esto, y vea, estuve toda la semana orando y entonces mi abuela ¿por qué se enfermó? Cuando nos acercamos a Dios, a nuestro Señor y Rey y Padre, debemos acercarnos con respeto. Y otra forma es yo ir a cuestionar a Dios diciéndole, Señor, no entiendo por qué estoy pasando por esta situación, de verdad me duele, me gustaría que me explicaras, que me mostraras el por qué y el para qué, pero realmente que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mira que es diferente la forma en que yo me acerco a hacer un mismo cuestionamiento, pero con una actitud diferente, Muy bien, en el versículo 2 hasta el 3 dice la mujer que de todo árbol que está en medio del huerto dijo, del fruto del árbol del conocimiento que está en el huerto dijo, no comes de él ni le vas a tocar para que no mueras. Pero cuando nos devolvemos a Génesis 2:17, que es donde dice Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que el comas ciertamente morirás. Vemos una gran diferencia, y esa diferencia es que la mujer no sabía, desconocía el mandato de Dios. ¿Por qué? Porque le agrega. Se les viene a la mente personas que le agregan a la Biblia. Esto se llama legalismo. Cuando yo le empiezo a agregar a la Biblia, y Apocalipsis nos dice que maldito el que le agrega palabras o le quita palabras a la palabra de Dios. Entonces mire lo que está haciendo Eva. Eva está diciendo, no lo puedo comer, pero tampoco tocarlo. Dios nunca dijo que no lo podían tocar. Él dijo, si comen, van a morir. Eva, ¿qué dijo? Si como y lo toco, voy a morir, vamos a morir. Entonces le agrega. ¿Por qué caemos en pecado? ¿Por qué somos tan débiles para la tentación? Porque no conocemos la palabra de Dios. ¿Cómo echó Jesús fuera a Satanás? Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo tú y yo echamos fuera a Satanás? Escrito está, escrito está, escrito está. Y por eso Satanás es feliz poniéndote sueño, poniéndote pereza, poniéndote entretenimiento, distracciones, ocupaciones, para que no tengas tiempo de ¿qué? De conocer y de leer la palabra de Dios. Porque Él sabe que el día que conozcamos, leamos, nos aprendamos la palabra, tenemos todo el armamento y las herramientas para echarlo fuera, para que Él no ataque nuestras vidas. Muy bien, versículo 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Aquí lo que vemos es que Satanás controversia y va en contravía de todo lo que dice Dios. ¿La droga te hace daño? ¿Qué dice Satanás? No, es relajante. ¿Esto es pecado? No, eso no es pecado, tampoco hasta allá. ¿Es malo tener hermosa? No, Dios sabe que eso es amor, eso no es malo. Para no poner unos ejemplos que de pronto les toque a alguna persona. Y así con todos los ejemplos que quieras. Entonces, mira, una cosa es lo que dice Dios en su palabra, no lo que dice un pastor, ni lo que dice un líder, ni lo que dice un ministro, lo que dice Dios en su palabra, claro está. Si es un pastor, si es un sacerdote, si es un ministro de Dios, si es un líder de Dios, pues lo que va a decir es la palabra, no va a decir su forma de pensar, su pensamiento, va a decir es la palabra. Cuando alguien se guía en la palabra, tú ya tienes dos opciones: o te quedas con la opinión humana y decides creerle a la voz extraña, o decides creerle a la voz de Dios. Pero que no digas el día de mañana yo no sabía. Ya tienes una responsabilidad, ya lo sabes, y ve y primero consulta y filtra qué dice la palabra de Dios frente a algo que tú dices, Mateo, ¿será que eso no es pecado? Eso no es pecado. Acabo de tener una conversación con una persona que subió un estado de este programa de Loquillo,
de perros criollos, y a veces lo hago de una manera chistosa y le respondí el estado y le dije, ¿qué pastor es ese? Esta persona me dijo, yo no creo que haya nada de malo de ver este programa, y realmente yo nunca le dije que estuviera mal, simplemente le estaba haciendo un tipo de chiste, pero mire que la persona ya se sintió como intimidada al decir, pero ¿qué tiene de malo? Ya se sintió intimidada. Entonces mira que si tú no tienes nada que temer, pues ¿qué problema hay? Pues el que nada ve, nada teme, ¿cierto? Entonces simplemente pues no le respondí, pero lo que tienes que analizar, por ejemplo, en ese programa es qué tipo de vocabulario utilizan. ¿Será que es sano para un hijo de Dios estar viendo estas cosas? ¿Será que eso no es malo? Entonces, no me lo preguntes a mí, pregúntaselo a Dios. Dile, Señor, ¿será que tú sí quieres que yo siga viendo este programa? ¿Será que sí sirve para mi crecimiento espiritual? ¿Será que esta situación, esta circunstancia, esta persona, este trabajo, estos amigos, esta película, esta música aporta para mi crecimiento, para yo acercarme más a ti, o me está alejando más de ti? Y ahí es lo que tienes que analizar. Y Dios te responderá. Dios responde maravillosamente, simplemente es que dispongas el corazón y Dios te va a responder. Filtra, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué dices tú? ¿Qué piensas tú, Señor? Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comas del árbol, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí la circunstancia, que ya lo explicamos en el video anterior, es que vio un fruto codiciable, atractivo, que eso es la tentación para los ojos humanos y para los sentidos humanos, algo atractivo, algo que llama mi atención, que capta mi atención, que en mis sentidos supuestamente es algo placentero y es algo rico, pero realmente lo que debemos pedir aquí es pedirle a Dios de que transforme nuestra mente y que menguemos humanamente para que crezcamos en el espíritu, y de esta forma no nos agraden las cosas humanas ni las cosas carnales, sino las cosas del espíritu, lo que le agrada al espíritu. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y aquí hay un inconveniente, y el inconveniente es que ellos se desnudaron. Tengamos esta palabra desnudez como simbología de pecado o de la condición humana, de lo que somos tú y yo sin Dios, desnudos, somos desnudos, como desprotegidos. Y lo que hicieron ellos fue tapar ese pecado, tapar esa condición, ignorar esa condición, darle la espalda a esa necesidad de Dios, y buscan por sus propios medios. Aquí Adán y Eva dicen, vamos a coser higueras y nos vamos a hacer delantales para taparnos nuestras partes íntimas. Y esta no es la forma en que se tapa el pecado, esta no es la forma en que actúa Dios con el pecado. No es por tus esfuerzos, no es por lo que tus estrategias, no es por tus fuerzas lo que tú buscas hacer, que ya lo vamos a ver más adelante también, pero tengámoslo ahí. Versículo 8, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y aquí hay otro problema. ¿Cuál es ese problema? Que normalmente cuando tú y yo pecamos, cuando tú pecas, tienes una condición o tenemos una condición, y es escondernos de la presencia de Dios. Ese es el ataque de Satanás, y en esa trampa quiere Satanás que caiga. Primero, él te pone la tentación, te da la tendencia a pecar o te incita a pecar. Tú pecas y después él viene y te señala y dice, y así vas a ir a la iglesia, y así vas a ir a orar, después de lo que hiciste ayer. ¿Para qué? ¡Qué hipocresía! No vayas. Y empieza uno en la mente, no, sí, Satanás tiene razón, pues yo para qué voy ahí, y qué voy a ir a levantar yo allá las manos, y qué voy a ir a cerrar los ojos sabiendo lo que hice ayer. No, sí, Satanás tiene razón, no, más bien ya no voy, no, más bien ya no vuelvo, ¿para qué? Qué hipocresía, más bien cuando cambie de verdad y sí voy. No, o sea, tú no buscas a Dios. O sea, tú no buscas a Dios porque cambiaste, tú buscas a Dios para cambiar, para que Él te cambie, porque no es por tus fuerzas, sino que es por su Espíritu. Recuerda que la batalla no es contra carne, sangre, ni huestes de maldad, sino que es por el Espíritu. No es con ejército, es con el Espíritu.
Tienes que tener en cuenta eso. Tú vas a Dios reconociendo tu condición desnudo, recuerda, desnudo, sin tapar tu pecado, con sinceridad, con transparencia, diciendo: Señor, aquí estoy, esta es mi condición, nuevamente sí, y si tengo que venir 1000 veces vengo, pero reconociendo que te necesito. Y si hoy vengo y vuelvo y fallo hoy, mañana vuelvo y otra vez ante tus pies, y yo sé que en algún momento tú vas a hacer tu obra, en algún momento tú vas a actuar, y tú vas a ver realmente Dios cómo empieza a ablandar tu corazón y cómo te empieza a ser sensible de mantener en su presencia, de mantener en su presencia, de mantener en su presencia. Es que esto es un principio muy sencillo. ¿Y por qué es tan sencillo? Porque a ti se te pega involuntariamente de lo que con aquellas personas que andas, lo que hacen esas personas. Es increíble cómo se nos pega el hablado, las muletillas, el caminado, se nos pega el caminado, las frases, se nos pega la forma de mirar, la forma de actuar, la forma de comer, de andar tanto con una persona, incluso nos empezamos a parecer físicamente. Y esto es lo que quiere Dios con él, con que andemos con él. Mira, él te está diciendo: no te esfuerces, simplemente búscame de todo corazón y te vas a empezar a parecer a mí. Entre más tiempo estés conmigo, más te vas a empezar a parecer a mí. Y eso es un efecto como involuntario prácticamente. Tú dispones tu corazón y los efectos se empiezan a notar, los frutos se empiezan a dar, si lo haces de todo corazón, realmente no por religiosidad, sino cuando lo haces de corazón. Muy bien. Y entonces se escondieron. La pregunta es: ¿te estás escondiendo hoy de la presencia de Dios? ¿No quieres ir a una iglesia es por tu condición de pecado? ¿No quieres hablar de Dios es por tu condición de pecado? ¿No quieres una consejería, un estudio bíblico, una oración por tu condición de pecado? Deja de esconderte de la presencia de Dios, accede, que es la única forma en que tu vida mejore y en que tu vida avance espiritualmente hablando. Versículo 9. Muy bien. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y aquí hay una pregunta que muchos ateos se hacen, y con esto terminamos el video anterior, y es: cada que nosotros vamos a la presencia de Dios, Dios no dice: es que usted estuvo en la discoteca y se acostó con estas mujeres y estuvo drogándose y esto. No. Dios lo sabe, obviamente, pero Él no llega así a juzgarnos. Él nos dice: para la persona que está viendo este video, no vengo a ponerte quejas, no vengo a juzgarte, no vengo a regañarte, más bien dime tú cómo estás, tú dónde estás, cuéntame cuál es tu condición, simplemente te voy a escuchar. Y esto es lo que hace Dios con Adán y Eva: ¿dónde están? Cuéntenme, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No los voy a regañar, simplemente denme la explicación. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Dios lo sabía? Claro que Dios lo sabía. ¿Por qué lo pregunta? Porque Él quiere que voluntariamente nosotros contemos: Señor, la embarré. Como cuando el novio y la novia, siempre, o las parejas, siempre pongo este ejemplo. Las mujeres son muy inteligentes, y las mujeres de por sí casi siempre que le preguntan a un hombre: ven, ¿qué pasó anoche? Ven, ¿y cómo te fue en el trabajo? De por sí ellas casi siempre ya saben, el 90% de veces ya saben. ¿Qué quieren ellas del hombre? Que sea sincero. Y ellas dicen: no quiero escucharlo de mi mejor amiga, ni de mi mamá, sino que quiero escucharlo de mi pareja, que me diga: sí, amor, la embarré. Sí, mira, lo que pasó fue esto. Sí, te dije que me iba a ir a trabajar y me fui a tomar cerveza con mis amigos. Y la mujer muchas veces ni quiere pelear, la mujer simplemente dice: quiero probar si es sincero y si me tiene confianza. Y así mismo es Dios. Dios dice: ¿cómo quieres que te ayude si no hay confianza? ¿Cómo quieres que mejore nuestra relación si no confías en mí? Si no crees que yo te puedo ayudar. Entonces tenemos que llegar a Dios: Dios, sí, esta es mi condición. Señor, sí, me gusta este pecado. Ha sido muy duro para mí dejar esta situación. Señor, ayúdame, te necesito, Padre. Yo quiero que esta relación avance, pero mira, realmente tengo esta dificultad. Ayúdame, Señor. Yo sé que tú no me vas a juzgar, que no me vas a regañar, pero tú eres el único que tiene el poder para que yo salga adelante en esta situación. Ayúdame, no te lo vas a esconder. ¿Cómo le vas a esconder al doctor que estoy enfermo? Doctor, estoy enfermo, pues vine aquí a la cita. Así vengo delante de ti en una oración a decirte: estoy enfermo, tengo esta situación de pecado, tengo esta condición de pecado. Y él respondió, versículo 10, el hombre: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Recuerden,
que Dios le dice, el día que coman del fruto van a morir. Somos cuerpo, alma y espíritu, que lo vimos en el video anterior, y pues murió fue esa condición espiritual. En el momento que el espíritu está en nuestro cuerpo, pues el alma se aplaca. Eso es uno de los efectos, y se empieza a ver el fruto del Espíritu Santo, que lo nombramos también, y entonces tus emociones, tus sentimientos son controlados por el espíritu. Mientras que si muere el espíritu, pasa a dominar el alma, pasan a dominar tus impulsos, pasan a dominar tus emociones, pasan a dominar tus sentimientos, tu carácter, tus pensamientos, tu ira, tu mal genio, tus celos, tu prepotencia, tu soberbia, tu orgullo, tu ego, el chisme, las malas palabras. En fin, pasa a dominar todo ese tipo de cosas. Y mira que aquí lo primero que se manifiesta en esa condición caída es un sentimiento que se llama miedo. Sentí miedo. ¿De dónde salió eso? Sentí miedo. Entonces mira que nos está dando en esta historia varios puntos. Primero, vienen a dudar, nos ponen a dudar de Dios. Segundo, vemos un árbol codiciable, vemos algo que nos llama la atención y que nos dice, puedo ser mi propio Dios, puedo ser mi propio jefe, puedo mandarme yo solo. Y tercero, nos escondemos. Y cuarto, no confesamos si decimos tengo miedo. No, yo no voy allá porque yo tengo miedo a que me rechacen, yo no empiezo este proyecto porque tengo miedo de quebrarme, yo no empiezo esta relación porque no tengo miedo de que jueguen con mi corazón, yo no me salgo de este trabajo porque tengo miedo de que no me acepten en ningún otro trabajo. ¿Sí ves? Ese sentimiento miedo realmente no viene de parte de Dios, porque la Biblia dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Entonces debemos ser conscientes de que el miedo, si tienes miedo en tu vida, debes tener un encuentro con Dios. Hay algo que está pasando mal, hay algo que está mal en tu corazón, y es decirle a Dios, yo no tengo por qué tener miedo, yo debo tener certeza frente a las decisiones. No voy a hacer este proyecto por esto, y sí voy a hacer este proyecto por esto. Y es una certeza, obviamente guiado por Dios, guiado por el Espíritu. Muy bien, entonces el primer sentimiento, miedo, o la primera emoción. Y entonces versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que comieses? Y aquí volvemos a lo mismo. Mire que la misericordia de Dios es tan grande que Él, antes de lanzar su juicio, primero ellos se escondieron de Dios. Es Dios el que va y los busca, y eso pasa con tu vida y mi vida. Nosotros nos escondemos de Dios, y tú no puedes decir, es que yo fui a buscar a Dios. Dios vino y te buscó a ti. Segundo, Él te pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando en tu vida? Cuéntame, quiero saberlo. Y tercero, ¿acaso la embarraste? ¿Qué hiciste mal? ¿Acaso pecaste? Pero ahí es donde viene el orgullo del ser humano y la prepotencia de no querer aceptar sus errores. Pero ¿por qué yo sí tengo que aceptar cuando todo el mundo lo hace? Pero ¿por qué yo sí tengo que agachar la cabeza cuando nadie agacha la cabeza? Pero yo ¿por qué sí tengo que pedir perdón cuando... No, entonces lo que en uno de bobo, como dicen, pues mal dicho, perdón la palabra. Pero realmente es así, es ese mismo orgullo que no nos deja agachar la cabeza y no nos deja ser humilde y decir, sí, puede que todo el mundo se drogue, pero... pues yo no respondo por todo el mundo, yo respondo por mí. Y Señor, perdóname por yo drogarme o por X pecado que tengas. El caso es de que mire cómo responde Adán. La misericordia de Dios, queriendo una vez más de que el hombre confiese y se arrepienta. Y eso es lo que Dios te llama hoy, a que confieses y te arrepientas, no endurezcas tu corazón por tu orgullo. Y el hombre respondió, versículo 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y acá hay dos problemas en este versículo. Primero, la justificación. ¿Eres tú el que se justifica constantemente? Ese papá que me tocó, ese jefe que me tocó, el estrato en el que nací, si yo no hubiera crecido en ese barrio, si no me hubieras puesto esa mujer, si no hubiera estado con estos amigos, es tu culpa, Dios. Porque tú me pusiste esta familia, porque tú me pusiste en estas condiciones. Si yo tuviera más dinero, si yo tuviera más trabajo, si yo hubiera nacido multimillonario, yo no tendría estas condiciones. Eso es tu culpa, Dios, y realmente no es así. A ti nadie te obligó a pecar, tú voluntariamente cediste al pecado. Y mira lo que hace, la mujer se justifica, ese papá, porque papá nunca estuvo, esa mujer que jugó conmigo, que me pisoteó, ese jefe que me humilló, por eso es que yo soy así, por eso es que yo no tengo pelos en la lengua, por eso es que soy tan fuerte, porque a mí la gente me humilló mucho, y se justifican.
que tú me diste, la mujer que tú me diste. Entonces hay dos culpables, la mujer y tú. Y entonces en vez del hombre aceptar su error, reconocer su error y decir, sí, Dios, puede que a mí me hayan incitado a cometer este pecado, pero a mí nadie me obligó, yo cedí voluntariamente. Realmente esta es la responsabilidad que tienes que afrontar, y así es que actúa Dios. Yo muchas veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Adán hubiera reconocido su error? Si Adán hubiera dicho, sí, Dios, perdóname, la embarré, te di la espalda, te desobedecí, preferí mis caminos. Y aquí hay otra connotación. ¿Qué pasa? Que lo que hace Adán es escuchar la voz de su mujer a que coma del fruto. Cuando Adán en Génesis 2:17 ya había escuchado la voz de Dios a que no coma del fruto. ¿Cuál es el problema aquí? Fue más fuerte la voz de la mujer que la voz de Dios en la vida de Adán. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿es más fuerte la voz de tu mamá? ¿Es más fuerte la voz de tu novia, de tu novio? ¿Es más fuerte la voz de tus hijos? ¿Es más fuerte la voz de tu jefe, de tus amigos, que la voz de Dios? ¿A cuál voz le haces más caso? ¿A cuál voz escuchas más? ¿O es más fuerte tu propia voz? Lo que le está diciendo Dios, despreciaste mi voz por escuchar la voz de tu mujer. Y muchas veces pasa así, despreciamos la voz de Dios por escuchar la voz de otros. Y es un error, un gran error. Mira lo que llevó. Versículo 12, bueno, la mujer que me diste por compañera. Versículo 13, entonces el Señor Dios dijo a la mujer, mire, tercera vez, cuarta, primero Beirut busca, segundo, ¿dónde estás? Tercero, Adán, ¿qué hiciste? Cuarto, Eva, ¿qué hiciste? Dios dijo, listo, el hombre no se quiso arrepentir, vamos a ver, por cuarta vez, démosle una cuarta oportunidad a ver si la mujer se arrepiente. Mujer, ¿qué hiciste? Versículo 13, mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, Dios mío, a mí me encantaría que esto fuera diferente, que la mujer dijera, sí, Señor Dios, perdón, cedí, me equivoqué, desobedecí y aparte de eso hice caer en pecado a mi marido. Pero no, mira qué hace la mujer, la serpiente me engañó y pues comí. Pues que Satanás, Dios, es que con esa tentación, Dios, cualquiera cae. Dios, es que yo soy muy débil, Dios, y esa situación muy compleja, pues ¿para qué me ponen esas tentaciones tan duras? No, es que Satanás se viste muy bonito, no, es que Satanás habla muy bonito. Oh, eso fue el diablo fue el que me hizo caer, entonces le echamos la culpa, ceder la responsabilidad muy fácil. Hoy Dios te dice, no cedas la responsabilidad, acepta tu responsabilidad. Por tu vida respondes tú y nadie más que tú. Por tu vida en el día del juicio o allá en la eternidad con Cristo, no va a estar tu papá respondiendo por ti. No va a estar tu tío o tu profesor respondiendo por ti. Vas a estar tú y solamente tú dando cuentas desde el principio hasta el final de lo que fue tu vida. Y no va a haber justificación. Versículo 14. Y le dijo entonces Dios, y aquí nos entramos a otro tema, yo creo que hasta ahí quedó claro, nos entramos a otra parte del tema, que son las maldiciones que suceden después de esta condición de pecado. Y dijo Dios a la serpiente, por cuanto tú hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta palabra polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí debemos tener en cuenta de que, pues, dice que él era la serpiente, que se arrastrará, pues, teológicamente cree que tenía alas o que tenía piernas, patas, entonces se cree que era un dragón. Pero bueno, no nos vamos a profundizar en eso. Vamos a hablar de la próxima parte, del polvo, y nos quedamos en esa parte. El polvo comerás todos los días de tu vida. Muy bien, entonces cuando se refiere a polvo, tenemos que ir a cómo fue creado el hombre. Y recuerden que Él hizo al hombre del barro de la tierra. Y más adelante en este capítulo 3 dice, polvo eres y al polvo volverás, lo que quiere decir que el hombre, el ser humano, es polvo. Y lo que hace su imagen y semejanza y lo que le hace dar vida, o sea, si podemos ver cuando Dios hacía al hombre, es barro, es una maqueta, es un maniquí, como para que nos hagamos una imagen. Es un maniquí ahí, pues que obviamente no habla, no es un ser vivo. Y lo que le da esa vida es cuando Dios sopla aliento de vida. En ese momento entra la imagen y semejanza de Dios, entra la parte espiritual al hombre y le da vida.
O sea, el hombre sin esa imagen y semejanza y sin esa parte espiritual es muerto. Y recuerden que muerte no es dejar de existir, muerte es separación. Y por eso él dice, cuando comas del fruto vas a morir. Ellos no murieron, pero sí espiritualmente quedaron sin ese aliento de vida. ¿Qué pasa? Todo lo que tú hagas sin Dios, si tú no tienes a Dios en tu vida, si tu relación de pareja no está el espíritu en esa relación, si en tu proyecto empresarial no está el espíritu en ese proyecto, si en tu familia no está el espíritu en tu hogar, en tu casa, si en tu vida no está el espíritu, eres polvo. Tu relación es polvo, tu casa es polvo, tu proyecto es polvo, tu vida es polvo. ¿Y de qué se alimenta Satanás? Del polvo. Todo lo que hagas que no esté Dios es polvo. Satanás tiene el derecho legal para atacar eso que estás haciendo, que lo estás haciendo sin Dios. Entonces no es raro que si decides tener una relación de pareja donde no está Dios, pues de que sea atacado por Satanás. No es raro de que si decides armar un proyecto donde no está Dios, pues de que sea atacado por Satanás. O meterte en una deuda para una empresa y que quiebres o que fracases, es atacado por Satanás. O tu vida constantemente atacada por Satanás es polvo, no tienes el Espíritu Santo de Dios. Ahora, aquí ya después lo estudiaremos, este sí será un tema mucho más adelante, donde hablaremos de las pruebas. Una cosa son las pruebas y otra cosa son las consecuencias del pecado. Muy bien. Versículo 15. Entonces pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar, que es el talón. Muy bien, aquí hay una maldición para la mujer, y es que Satanás odia a las mujeres, obviamente también a los hombres, y a todos los que sean hijos de Dios los odia. Pero esta es la razón por la cual Satanás ataca más a las mujeres y son más susceptibles, más sensibles a las emociones, los sentimientos, los impulsos. Claro que pues hoy en día actualmente pues se han intercambiado mucho los papeles. Muchas veces los hombres son los más impulsivos, los más emocionales, los más sentimentales, y estamos creciendo una generación de mujeres un poco más fuertes, sentimentalmente hablando. Ahora, debemos tener en cuenta de que esto es una maldición. Satanás odia a las mujeres porque por medio de una mujer iba a venir el Salvador, y es donde viene la promesa. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Una simiente de la mujer y una simiente tuya. Está hablando de la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Pues que la simiente de Dios vendrá a Jesucristo por medio de una mujer, y la simiente de Satanás pues llegará al anticristo. Pero bueno, ¿qué pasará? Satanás le herirá el calcañar, el talón, pues con la muerte de cruz y atacando a su iglesia. Pero Jesús le partirá la cabeza, le aplastará la cabeza, pues porque en el momento de la cruz es la derrota absoluta de Satanás. Muy bien. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera, para las que no lo sabían, los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en el versículo 16? Primero, la menstruación, estos dolores de parto, y todo eso que sufren las mujeres, es una maldición que viene desde Eva. Denle gracias a Eva por esta maldición. Y dice: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí está hablando del machismo, y está hablando de qué forma por 6.000 años hemos visto en la historia cómo se ha visto el machismo y cómo ha sido de humillada la mujer. Es una maldición también, es una maldición. Obviamente aquí en Colombia, en nuestro contexto, reina un poco más el matriarcado, aunque todavía hay machismo, pero en estos últimos años pues se ha ido disminuyendo y ha cogido mucha fuerza el feminismo. Pero realmente en otros países europeos del Medio Oriente y asiáticos pues todavía reina mucho el machismo, demasiado. Entonces hace parte de una maldición. Nos quedan pocos días, porque que ya se estén acabando estas maldiciones quiere decir que los días estén contados.
Versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, lo que estábamos hablando ahorita, por cuanto ignoraste mi voz y te pareció más atractiva la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. O sea, yo te di un mandato, yo siendo tu Dios, tu creador, y decides creerle a tu mujer que no es Dios, comiste de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué está diciendo? Terremotos, maremotos, tsunamis, temblores, catástrofes naturales son una maldición por causa del pecado humano. Se cree que cuando sucede algo, esto no lo dice la Biblia, se cree que cuando sucede algo en una ciudad, en una provincia, en un pueblo, en un municipio, una catástrofe natural, es porque en ese lugar había mucho pecado. Se cree, simplemente se cree. Pero la Biblia sí nos habla algo sobre esto y dice que la tierra expira y está cansada de la maldad. O sea, la tierra se cansa, también tiene un límite de la maldad humana y expira. O sea, que también muestra alguna forma de decir, bueno, necesito que salga toda esta contaminación de aquí, de esta tierra. Entonces, no sé, un terremoto, un maremoto, un tsunami, lo que sea, pero necesito que se vaya toda esta maldad. La tierra expira también de eso. Versículo 18, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Lo que está diciendo es que las espinas no existían en las rosas y que los animales no eran carnívoros. Por causa del pecado del hombre, los animales son carnívoros, salvajes, y las rosas tienen espinas, hay venenos, hay plantas venenosas, hongos venenosos y cosas que nos hacen daño, virus y enfermedades por culpa del hombre, del pecado del hombre. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Y qué le dijo la serpiente? Polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Y qué le está diciendo al hombre? Polvo eres. O sea que cuidado, Satanás se va a alimentar de ti hasta que restauremos nuestra relación, obviamente. Y entonces nos da otra maldición al hombre, y al hombre es que le va a doler y le va a costar trabajar. Como lo digo, estamos en unos tiempos donde ya las mujeres trabajan, donde ya las mujeres aportan, donde ya las mujeres, como dice un filósofo por ahí, facturan, y realmente pues de pronto en esta generación no es tan notorio. Pero si vemos la generación de los abuelos, pues al hombre era el que le tocaba llevar el mercado, pagar las facturas, pagar el arriendo y darle el estudio a los hijos. Era el que le tocaba, y entonces esto se repitió por más de 6.000 años, pues hacia atrás, obviamente, unos 5.000 años y algo. El caso es de que actualmente pues ya se ha nivelado mucho, pero mire que sí es una maldición que estuvo presente durante mucho tiempo, incluso sigue estando presente, porque una mujer puede tener su dinero y puede tener sus pertenencias, pero a un hombre sí le duele no tener dinero, sí le duele no tener cómo invitar a la mujer a salir, sí le duele cómo no aportar a la casa, al hombre le duele, entonces al hombre le toca matarse para realmente conseguirlo. Muy bien, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y aquí está lo que habíamos dicho, y ellos hicieron hojas de higuera tapando su desnudez. Y en el versículo dice, y Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Y este es el principio para que te des cuenta de una vez por todas que tú y yo no tenemos la forma de tapar nuestro pecado. Tú y yo no tenemos la forma de esconder nuestro pecado. Tú y yo no tenemos ninguna manera de limpiar nuestros pecados. Tú y yo no tenemos ninguna manera de sanar nuestras transgresiones a Dios. No lo podemos hacer. Es Dios el que lo hace. Es Dios el que lo hace. Es Dios el que coge túnicas de animales y te limpia de pecado, te tapa el pecado y te sana de toda maldad. Si tu pecado es negro como el carbón, Él lo hará blanco como la lana. Él, no tú ni yo, Él. Por eso, ¿cuál es nuestra misión y cuál es nuestro deber? Ir a Él. Si te sientes muy pecador, si te sientes muy mal, si hay exhortación en tu vida a través de esta palabra, si el Espíritu Santo te está trayendo convicción de pecado y de juicio, tu misión no es esforzarte mucho por ser mejor, tu misión es ir a Él. Ese es tu deber, ir a Él. Y este es el momento para que te acerques a Él,
para que le digas: sí, Señor, voy a dejar de esconderme. Sí, Señor, voy a dejar de correr de tu presencia. Sí, Señor, voy a aceptar mi responsabilidad. Sí, Padre, voy a darme una oportunidad nuevamente contigo, porque tú me estás buscando, porque tú estás tocando mi puerta. Versículo 22. Y dijo el Señor Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Está diciendo: ya es malo, ya tiene una condición de pecado. Si come el árbol de la vida, será eterno. Que el árbol de la vida realmente es Cristo, el que nos da esa eternidad, y pues sea un malo eterno, como más o menos algo como un demonio o Satanás, aunque sabemos que ellos van a tener su fin. Y versículo 23. Y lo sacó el Señor Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de cual fue tomado. Mira, está diciendo: si usted quiere salir de mi presencia, vaya a trabajar, entonces dedíquese a trabajar. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, que son ángeles, son unos tipos de ángeles, y una espada encendida que se revolvía, o sea, daba vueltas por todos lados para guardar el camino, el árbol de la vida. O sea, alrededor del árbol de la vida puso una espada de fuego y ángeles para que lo cubrieran, para que nadie entrara, y el que quisiera entrar moría. Entonces aquí hay dos connotaciones realmente. Cuando yo quiero entrar a la presencia de Dios a comer el árbol de la vida, tengo que morir a mi condición actual. Dentro de 8 días, en el próximo video, vamos a estudiar las consecuencias del pecado, las consecuencias espirituales no humanas. Vamos a hacer como esa aclaración. Vamos a estudiar qué es la naturaleza pecaminosa y realmente cómo podemos recuperar esa condición, cómo volver a esa vida espiritual, cómo entrar a esa esfera espiritual nuevamente en una relación con Dios. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñaste en este momento. Yo bendigo la vida de las personas que están viendo este video, Señor. Si Dios te habló a tu corazón, yo te invito a que tú vengas ante el trono de la gracia y le digas: Señor, esta es mi vida, no te la puedo tapar, no te la puedo ocultar, no te puedo mentir, porque tú conoces mi condición. Y yo quiero que en estos momentos tú te tomes unos minutos para confesar tu condición delante de Dios, delante del trono, para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Hazlo con toda tu sinceridad, entra confiadamente y dile: Señor, he pecado de muchas maneras, he visto lo que no tenía que ver, he escuchado lo que no tenía que escuchar, he hablado palabras necias, lo que no tenía que hablar, he pensado cosas que no tengo por qué estar pensando, Señor, he ido a partes donde no debería estar y he hecho cosas con mis manos que no debería hacer, le he hecho daño a las demás personas, te he hecho daño a ti, he entristecido tu corazón, he entristecido la vida de mis familiares, Padre. Estoy aportando un vacío a mi vida, a una vida que corre y que se aleja y que se esconde de tu presencia y de tu plenitud, Señor. Yo hoy quiero pedirte perdón, hoy quiero reconciliarme contigo, porque sé que la única plenitud la encuentro en ti y que la sanidad, la restauración está solamente en tu presencia, y es por medio de tu Espíritu que yo puedo ser libre de todo pecado y de toda maldad. No es por mis propios esfuerzos, no es por mi propio conocimiento ni por mis pensamientos que yo puedo ser mejor, es por conocerte más a ti y estar todos los días compartiendo y en comunión contigo para ser más como tú. Lléname más de ti, Jesús, que este sea el momento que tú me puedas llenar y que mi vida sea cambiada y transformada, porque ya estoy frustrado, triste, deprimido con esta vida que llevo. Transforma mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Gracias, Hijo, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos hacia toda verdad. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias por la Santa Biblia. Te hemos orado, todo para gloria, honra, alabanza, poder y autoridad de tu nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Rey eterno. Amén, amén y amén.